Hola, buenos días. Vamos a ver cómo se puede ganar dinero con las burbujas cuando se desinflan, aprovechando el caso de Tesla. Para detectar las burbujas cuando ya están muy avanzadas, yo creo que lo mejor es comparar la empresa en la que se cree que hay esa burbuja con algo que sea externo a ella. Por ejemplo, si miramos el caso de Tesla, pues en el último pico que ha hecho de alrededor de $500, ahí cotizaba a 20 veces los ingresos y con un PER de unas 500 veces. Este PER lo he calculado pues haciendo una estimación rápida con el beneficio por acción que ha tenido en los 6 primeros meses de 2020, suponiendo que el resto del año sea parecido a este y acabe teniendo un beneficio por acción de $1 aproximadamente. Además tenemos que tener en cuenta que Tesla ha tenido estos beneficios por los créditos regulatorios que consigue por las emisiones de CO2. Al ser coches eléctricos no emiten CO2 y esto tiene unos beneficios fiscales. Entonces, sin estos beneficios fiscales, sin estos créditos regulatorios, Tesla probablemente no tenía todavía beneficios. Está claro que este PER de 500 veces y tal es una valoración muy alta y con esto ya es suficiente para que un inversor prudente decida no comprar. Pero si pensamos que esto es una burbuja y además queremos intentar ganar dinero con ello, pues tenemos que mirar este tema un poco más. Entonces, mirando un poco más y evaluando la situación, pues lo primero que tenemos que pensar es que aunque el PER de Tesla ahora mismo sea muy alto, 500 veces, pues podría pasar que en los próximos años aumente muy rápido sus beneficios y pronto tenga un PER, por ejemplo, de 50 veces y luego de 10 y cosas así. Crecer tantísimo y tan rápido, pues es muy difícil, claro. Pero alguna empresa lo ha conseguido en el pasado, así que si nosotros tenemos intención de arriesgar una parte de nuestro dinero, tendremos que contemplar la posibilidad de que Tesla pueda conseguir esto también. Y en ese caso, pues resultaría que esto de Tesla no es una burbuja como pensamos ahora en este momento. Lo que quiero que veáis con esto es cómo debe cambiar nuestra actitud en un caso así, si simplemente decidimos no comprar y nos olvidamos, o si decidimos que esto creemos que es una burbuja y queremos intentar ganar un poco de dinero con ella, pero arriesgando un poco de dinero también, claro. No comprar en un caso así es fácil, con lo que ya hemos visto es suficiente. Pero arriesgar algo de dinero intentando ganar con esto, pues claro, lógicamente requiere algo más de tiempo, como vamos a hacer ahora. Podríamos mirar más cosas y dedicarle mucho más tiempo, pero un dato que me parece que es muy importante para ver la aparente sobrevaloración de Tesla es que en ese pico de $500 valía igual que Toyota, Volkswagen, Daimler, Ferrari, BMW y Honda juntos aproximadamente. Esta es la comparación que os decía antes con algo externo que creo que resulta muy útil para identificar muchas burbujas. Porque viendo solo los datos de Tesla, eso que hemos visto del PER 500 y cotizar a 20 veces los ingresos, pues solo con eso podríamos pensar que existe la posibilidad de que Tesla crezca mucho y muy rápido y esto no sea una burbuja como nosotros creemos ahora. Pero si vemos que ya tiene una capitalización bursátil que iguala a la de todas estas grandes empresas automovilísticas juntas, que venden y ganan muchísimo más que Tesla cada una de ellas por separado, y no digamos ya todas ellas juntas, pues sí que parece bastante probable que Tesla esté en una burbuja. Porque para que esto no fuese una burbuja, Tesla tendría que vender y ganar en unos pocos años tanto como todas esas grandes empresas automovilísticas juntas. Y eso parece demasiado difícil. Entonces le damos alguna vuelta más a la cabeza a todo esto que hemos visto y ya llegamos a la conclusión definitiva de que Tesla está muy cara, que puede caer bastante y nosotros queremos tener la posibilidad de ganar algo de dinero con esa caída. Entonces lo primero que tenemos que pensar para intentar ganar dinero con esta caída es que podemos estar equivocados en todo lo que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, puede que Tesla en unos años no venda tantos coches como todas esas empresas juntas, pero a lo mejor en vez de coche, o sea, no solo vende solo coches, sino que vende también baterías para todo tipo de aplicaciones y para todo tipo de industrias. Y a lo mejor la suma de la venta de coches más la venta de baterías de Tesla sí que justifica la cotización actual de $500. Y entonces resulta que esto no es una burbuja como nosotros pensamos y la cotización no va a caer. Con esto lo que quiero deciros es que la estrategia que usemos para intentar ganar dinero con la caída de Tesla no puede partir de la base de que es seguro al 100% que Tesla va a caer, sino que tenemos que contemplar la posibilidad de que nos hayamos equivocado por lo que sea y lo que haga la cotización de Tesla en vez de caer sea subir. ¿Y qué hacemos entonces? Pues lo mismo que debemos hacer en todas las burbujas. Debemos descartar la compra de futuros y debemos utilizar la compra de opciones put. Porque incluso aunque lo de Tesla efectivamente sea una burbuja, antes de caer todavía podría subir mucho más de lo que ha subido ya. Acordaros, por ejemplo, del caso de Volkswagen, que os cuento en el libro Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Pues en un caso así, si se hubiesen vendido futuros, se podría haber llegado a perder muchísimo dinero. Y de hecho hubo gente que perdió mucho dinero por vender futuros o vender acciones a crédito, que es parecido en cuanto al riesgo. Por eso creo que cuando creamos que algo va a caer y queramos ganar dinero con esa caída,
lo que debemos hacer siempre es comprar opciones put, para tener la pérdida limitada, pase lo que pase y en el peor de los casos para nosotros, como vamos a ver ahora. Pero el siguiente paso no es comprar directamente las opciones put, sino esperar a que el mercado parezca darnos la razón, parezca decir que Tesla está demasiado cara y que efectivamente debe caer. Digo que parezca que el mercado nos dé la razón, porque claro, se trata de comprar las opciones put cuando Tesla esté lo más alta posible. Porque si esperamos a que la cotización haya caído mucho, pues ya estará claro que el mercado estaba de acuerdo con nosotros, pero ya no podremos ganar dinero con esta operación porque la caída ya se ha producido. ¿Y cómo vemos si el mercado parece darnos la razón o no? Pues eso lo vemos con el análisis técnico. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora es que con el análisis fundamental hemos visto que Tesla muy probablemente está cara y decidimos intentar ganar dinero con esa caída. Así que ahora miramos el gráfico. Mientras la cotización de Tesla esté subiendo sin parar, nosotros no compramos las opciones put por muy cara que nos parezca que esté Tesla y por muy seguros que estemos de que esto es un absurdo, un disparate o lo que sea y que la cotización tiene que caer. En este gráfico mensual vemos la cotización de Tesla hasta agosto. Hasta finales de agosto, el análisis fundamental que hemos hecho al principio es perfectamente válido. Pero aunque nosotros creemos que Tesla está en una burbuja, el mercado no parece darnos la razón, porque la cotización, como veis, no para de subir. Así que por muy convencidos que estemos de que esto es una burbuja, no hacemos nada y seguimos esperando hasta que el mercado haga algo que parezca darnos la razón. Pensad que cuando Tesla estaba a 200, 300 o 400 dólares, pues con el análisis fundamental podíamos haber llegado a la misma conclusión de que esto era una burbuja. Pero la cotización siguió subiendo. Y ahora que la cotización está a 500, aunque sea verdad que nosotros estamos en lo cierto, que esto es una burbuja, pues antes de caer lo que podría hacer es subir a 600, 700 o lo que sea. Por eso en estos casos siempre tenemos que esperar a que la subida pare y parezca que se inicia la caída. Esa posible señal de techo ya se ha aparecido en septiembre, como veis en este otro gráfico mensual, en el que ya se ve septiembre y el principio de octubre. Ahora ya sí parece que el mercado ya está empezando a pensar y actuar igual que nosotros, creyendo que Tesla está demasiado cara y que debe caer. ¿Debemos comprar entonces la acción put ya de forma inmediata lo antes posible? Pues sí se acerca ya el momento de comprar, pero ahora tenemos que afinar todo lo posible con el análisis técnico para comprar la opción put cuando la cotización de Tesla esté lo más cerca posible de esos 500 dólares que hizo en el máximo. Una vez que ya hayamos elegido el momento, suponemos que ya lo hemos hecho, pues ahora tenemos que elegir qué opción put vamos a comprar. Con Tesla a 425 dólares, esa es la cotización de la acción, pues vemos que la put 420 con vencimiento en septiembre de 2021 nos costaría unos 122 dólares más o menos. He elegido el vencimiento de septiembre de 2021 dentro de casi un año, porque creo que este tipo de operaciones deben hacerse con opciones put que tengan un vencimiento más o menos entre 9 y 12 meses después de la fecha que la compremos. Hay varias formas de valorar las opciones. Una de las más rápidas y claras es calcular qué porcentaje de la cotización representa la prima. En este caso, el precio de ejercicio son 420 y la prima nos costaría unos 122 dólares. Así que la prima es más o menos el 29% del precio de ejercicio. ¿Y esto es mucho o es poco? Pues en este caso hemos cogido una opción que tiene un precio de ejercicio muy similar a la cotización, precio de ejercicio 420, cotización 425, y el vencimiento es dentro de casi un año. Para que comprar estas opciones, una opción con estas características, sea interesante, creo que la prima debe representar más o menos hasta el 10% del precio de ejercicio. Esto supondría que la prima nos tendría que costar más o menos hasta 40 dólares, en este caso. Se puede ganar, o sea, esto no es un límite exacto que se calcule de una forma matemática muy compleja ni nada de eso. Es una cosa derivada de la experiencia. Entonces, se puede ganar con estas opciones, en un caso así, con opciones que la prima represente, por ejemplo, el 15 o el 20% del precio del ejercicio e incluso más. Pero si no eres un trader que se está delante de la pantalla todo el día, como en nuestro caso, pues creo que la prima no debe superar el 10% del precio de ejercicio, como os he dicho antes. Pagando una prima que nos costase 42 dólares, que es justo el 10% del precio de ejercicio, pues empezaríamos a ganar cuando Tesla al vencimiento cotice a 378 dólares o por debajo. Teniendo en cuenta que creemos que Tesla está en una burbuja y que puede haber empezado a pinchar, pues esperar que caiga un 10% o más en un año parece una cosa razonable. Pero si pagamos los 122 dólares que cuesta ahora la prima de esta opción put, pues para que nosotros empecemos a ganar, dentro de un año Tesla tendría que estar a 298 dólares, o menos. Pensad que si dentro de un año ha caído 298, Tesla habrá caído mucho, pero nosotros no habremos ganado nada. Simplemente lo que hacemos es que no perdemos. Puede pasar esto, que en un año Tesla caiga más de un 29%, pero creo que el riesgo es demasiado alto y que no debemos correr este riesgo. ¿Y qué hacemos entonces? Pues debemos esperar a que baje la volatilidad de Tesla
para que bajen el precio de las primas de sus opciones. Con esta espera, esperando a que baje la volatilidad, pues nos puede pasar que cuando esa volatilidad haya bajado ya no se cumplan todas las condiciones que hemos visto antes. Por ejemplo, si en las próximas semanas o meses Tesla cae muy rápidamente a $100, pues nosotros ya no podemos hacer esta operación, claro, porque la caída que esperábamos ya se habrá producido y nosotros no habríamos comprado la opción put antes de que se produjese la caída. Pero incluso en este caso creo que lo mejor sería esperar, aunque eso nos habría llevado a perder la operación, porque este tipo de operaciones son muy arriesgadas y hay que hacerlas muy pocas veces y cuando se cumplan todas las condiciones que hemos visto y que al final del vídeo vamos a repasar. Si en algún momento hacéis una operación como esta de Tesla, pues recordad que los contratos de opciones normalmente representan 100 acciones, así que la prima por acción la tenéis que multiplicar por 100 para ver cuál es lo mínimo que podéis comprar, que es un contrato. Por ejemplo, en este caso, con esta prima que hemos visto de $122, pues un contrato solo nos va a costar $12.200, que es mucho dinero. Si las primas bajasen hasta $42, que es el límite que hemos puesto, pues un contrato serían $4.200, que sigue siendo bastante dinero para la mayoría de la gente. Porque esta operación, recordad que es de mucho riesgo y hay que hacerla con poco dinero. ¿Y cómo podríamos abaratar esta operación? Pues comprando put con precios de ejercicio más bajos y con vencimientos más cortos. Lo que pasa es que las dos cosas aumentan el riesgo de la operación. Es decir, arriesgamos menos, pero la probabilidad de perder toda la prima es mayor. Por eso en un caso así, en el que las primas son tan caras, debemos buscar un punto de equilibrio o compromiso entre todo lo que hemos visto hasta ahora, para poder hacer la operación, pero a la vez no arriesgar demasiado dinero. Lo más importante de este vídeo es que os quedéis con el método general para intentar ganar dinero cuando creáis que hay una burbuja en algún sitio, teniendo un riesgo limitado y sin tener que estar pendiente constantemente de la cotización. Os resumo las fases del método que hemos visto. Primero, por fundamentales, llegamos a la conclusión de que hay una burbuja. Después vemos que, por el gráfico, que la cotización deja de subir y el mercado parece empezar a darnos la razón. Luego, por aquí y por arriba encontramos un sitio lo más favorable posible para comprar la opción put en ese momento. Y luego encontramos una opción put que nos parezca lo suficientemente interesante para correr este riesgo. Creo que esta es la mejor forma para un inversor prudente y tranquilo de intentar ganar dinero cuando crea que hay una burbuja, pero arriesgando poco. Por eso lo hemos hecho con opciones put en lugar de con vender futuros. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.